la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuará conociendo de un incidente de inejecución de sentencias, mismo que se encuentra listado con el número 860/2013, un asunto importante en términos constitucionales cuando se plantea en torno de lo que señala el artículo 107, fracción 16ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a los incidentes de inejecución de sentencias, mismos que se dan con la actuación de la autoridad responsable que en su momento no da cumplimiento a lo emitido por la autoridad jurisdiccional. Este es el punto fundamental en los incidentes de inejecución de sentencias. La autoridad responsable está obligada constitucionalmente a dar cumplimiento a las sentencias que emiten las autoridades jurisdiccionales y en su momento puede darse una situación de excusa de la cual conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y podría en su momento plantear un plazo razonable y prudente para el cumplimiento de la sentencia. Cuando no existe esta situación de excusa, se determina el incumplimiento de la sentencia y entonces proceden los escenarios que se establecen en el marco constitucional, que pueden llegar precisamente a la separación del cargo de la autoridad responsable y su superior jerárquico y la consignación ante las autoridades correspondientes. Este es un punto importante a tener en cuenta en los incidentes de inejecución de sentencias. Otro elemento importante es el cumplimiento sustituto cuando existe una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia. Este es el marco constitucional de acuerdo a esta figura que estamos comentando con ustedes. Y en el caso concreto se plantea precisamente respecto de un juicio en el orden laboral que inició en el año 2005 en la entidad federativa Chiapas ante la autoridad señalada como responsable en este caso, que es la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje. La excitación que se hizo precisamente de esta autoridad para que conociera y requiriera un pago en el orden laboral se da precisamente con el remate de bienes muebles e inmuebles en favor de quien inició este juicio. Posteriormente se da una figura de nulidad de actuaciones y entonces se da un punto importante respecto de la actuación de las autoridades de la Junta Especial número 3 y también del agente del Ministerio Público respecto de una posible falsificación de sellos en la documentación correspondiente. Este es un punto importante en el contexto de este incidente de inejecución de sentencias. Posteriormente recaen precisamente los juicios en el orden de los juicios de amparo señalados ante las autoridades jurisdiccionales y se plantea la resolución que en el caso data de septiembre del año 2012 y que se emite por parte del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación y se emite la sentencia correspondiente que es materia de este incidente de inejecución de sentencias. Esto de acuerdo a la actuación de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, que de acuerdo a esta sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional debe dar la continuación correspondiente al juicio que se plantea en esa instancia, y este es el punto fundamental a tener en cuenta en este incidente de inejecución de sentencias, el incumplimiento de la sentencia emitida el 25 de septiembre del año 2012 por parte del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación y esta situación que se plantea respecto de esas actuaciones de la Junta Especial número 3, de la actuación que en su momento tuvo el agente del Ministerio Público y de acuerdo a la sentencia no debió darse en esas circunstancias la actuación de estas autoridades que estamos señalando. Esto en el marco del artículo 107, fracción 16ª de la Constitución Política Federal, se analiza en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este asunto de incidentes de inejecución de sentencias. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. La relación pública ordinaria correspondiente al día de hoy. Señor secretario, ¿se da cuenta, por favor?
Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 119 ordinaria, celebrada el jueves 14 de noviembre del año en curso. Señoras y señores ministros, a su consideración el acta con la que se ha dado cuenta. Si no hay alguna observación, consulto si se aprueba en forma económica. Está aprobada, señor secretario. Continuamos. Se somete a su consideración el proyecto relativo al incidente de inejecución 860/2013, derivado de la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2012 por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en el juicio de amparo DL 1111/2012, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Como recordamos, en la sesión celebrada el jueves 14 de noviembre pasado, iniciamos la discusión de este incidente de inejecución. Algunos de los señores ministros, las señoras y señores ministros, ya hecho algunas manifestaciones en torno al mismo, quedaron aprobados en forma económica de manera definitiva los temas procesales y estamos en la discusión de fondo. Doy la palabra al señor ministro ponente, don Alberto Pérez Dayán. Gracias, señor presidente. Desde luego agradezco las participaciones que han tenido en esta segunda ocasión las señoras y los señores ministros en relación con el tema que propuse a su elevada consideración, principalmente en la medida en que complementan todo lo que ya se discutió en un primer proyecto presentado a ustedes en el mes de agosto de este mismo año. Me refiero particularmente a las profundas observaciones generadas por la señora ministra Luna respecto de por qué esto podría dar lugar a un criterio que tendría que ser aplicado a todos los asuntos a los que ella se ha referido. Desde luego que yo coincido, como ya se ha dicho aquí, en que cuando las razones que se expresen en cada uno de aquellos asuntos coincidan con las de este asunto, no tendríamos por qué pensar de una manera diferente, pero sí quiero destacar que este asunto en lo particular es diferente de aquellos otros que en lo general han sido referidos. ¿Por qué no es igual? Solo hago una breve síntesis que demuestra esta diferencia. El 18 de octubre de 2007 se solicitó a la Junta responsable una orden de requerimiento de pago por incumplimiento de un convenio celebrado en 2004. El 6 de noviembre de 2007, en cumplimiento a ello, se procedió a requerir de pago. 10 de diciembre de 2007 se embargaron bienes. El 16 de noviembre de 2010 se ordenó el remate, es decir, 3 años después hubo una serie de trámites adicionales. El 13 de diciembre de 2011 se reabrió de oficio el procedimiento solicitándose al Ministerio Público, quien ordenó la suspensión de todo el expediente laboral, si era o no posible continuar con el remate. Debo aclarar que la denuncia que generó aquella averiguación previa fue presentada precisamente por la propia Junta. En contra de esa determinación y contestación del Ministerio Público, quien dijo que por motivo de la averiguación no se podía continuar con el remate, se promovió juicio de amparo. Esto llevó a que se suspendiera definitivamente el remate hasta en tanto se resolviera el juicio. El 29 de marzo de 2012 se concedió la protección constitucional, en donde se estableció con toda claridad que ni el Ministerio Público ni el presidente de la Junta contaban con facultades para ordenar la suspensión de la ejecución de un convenio laboral. El 30 de abril de 2012, en pretendido cumplimiento a ello, se dejó sin efectos la decisión de suspender el remate y se convocó a la respectiva diligencia de remate. Como se fue en revisión, todo quedó en espera de esta determinación. Para el 13 de junio de 2012 se resolvió en definitiva, quedando firme esta determinación. Exigiéndose su cumplimiento, el presidente de la Junta volvió a girar oficio al Ministerio Público a efecto de que le informara si existía un acto o motivo por el cual
no debía emitir resolución incidental que ordenara la conclusión del procedimiento de remate, argumentando que, dado la existencia de la averiguación previa, podría suponer que la continuidad de aquel procedimiento acarrearía perjuicio a terceros y a la colectividad. Con esto quiero demostrar que, no obstante que ya se había otorgado un amparo que definía ello, cuando se exige el cumplimiento del convenio, se vuelve a insistir ante el propio agente del Ministerio Público, quien evidentemente contesta indicando que no se puede continuar con ese remate. Cuando es requerido el nuevo presidente de la Junta de Conciliación, expresa su imposibilidad jurídica para cumplir en la medida en que el anterior presidente había hecho una segunda consulta al Ministerio Público, quien ya le había ordenado que no podría llevar a cabo dicho remate, no obstante que todo ello había sido motivo de un amparo que había quedado firme en el que se ordenaba precisamente lo contrario. Con esto quiero aclarar, no se trata de una mera omisión, aquí se trata de actos que buscan no cumplir una sentencia original de amparo que obligaba a continuar con un remate. Siguió un juicio adicional. En el juicio que siguió, se declaró con toda precisión que no correspondía ni al Ministerio Público ni al presidente de una junta suspender ese remate. No obstante lo anterior, volvió a suceder lo mismo. El efecto fue precisamente ese. Yo con esto quiero demostrar que aquí no se está frente a una imposibilidad por falta de recursos, frente a algún tema en donde se controvirtiera algún aspecto constitucional sobre si se debe o no de actuar, sino sobre temas estrictamente de legalidad que habían quedado perfectamente claros y no obstante que habían sido debidamente razonados y deslindados, se insistió en no continuar con ello. Así sucedió esto durante siete años. Es por ello que yo con ello quisiera demostrar que no es el caso probablemente de la inmensa mayoría de todos los asuntos anteriores, pero en caso de que lo fuera, esto es, en caso de que tuviéramos aquí dos sentencias firmes que no han sido cumplidas, no estaríamos simple y sencillamente en un tema de mera omisión, sino de toda una articulación de actos tendientes a que no se cumpla un fallo. En referencia al siguiente punto, el que se argumentó que efectivamente el Acuerdo 12 de 2009 en uno de sus puntos es claro al indicar que cuando se advirtiere el cumplimiento de una ejecutoria, la Secretaría General de Acuerdos debiera proceder al archivo del asunto. Solo quisiera aclarar que el propio Acuerdo 12 de 2009 establece en el punto tercero, fracción segunda, punto 4, párrafos primero y segundo, lo siguiente. Recuerdo a todos ustedes que este apartado tercero habla de la participación del Tribunal Colegiado de Circuito tratándose del incidente de inejecución y lo que debe hacer en apoyo de esta Suprema Corte. Punto 4. Dice la regla general: remitir el asunto, incluyendo el dictamen aprobado por el Tribunal Colegiado, a la Suprema Corte para los efectos previstos en la fracción 16 del artículo 107 constitucional, con motivo de la contumacia de las autoridades responsables. Y aclara, excepcionalmente, dicha remisión podrá realizarse aun cuando el fallo protector se haya cumplido. Si ello tuvo lugar en un plazo considerablemente superior a que, conforme a la naturaleza del acto reclamado, resultare aplicable en términos de lo previsto en el párrafo primero del artículo 105 de la Ley de Amparo. Esto es, el propio acuerdo al que ha hecho referencia la señora ministra nos habla, sí es cierto, cuando el Tribunal Colegiado advierte que está cumplida, nos lo hará saber. La Secretaría de Acuerdos aquí también deberá proceder a ordenar el archivo mediante acuerdo de presidencia para que ya no se continúe, pues está cumplida. Al Tribunal Colegiado se le indica, en términos de este acuerdo, que si no está cumplida lo remita, pero que excepcionalmente, si está cumplida, lo debe remitir
si es que hay una dilación tal que haga suponer una estrategia para eludir el cumplimiento de una ejecutoria, lo cual a mí me hace suponer que si de todos modos se envía es porque debe tener una consecuencia, no para que desde aquí se ordenara el archivo. Culmino esta intervención siguiendo las referencias y argumentaciones que se dieron en la sesión de 15 de agosto de 2003, particularmente la que expresó el señor ministro Cosío y siguió el señor ministro Franco. Dijeron, palabras más, palabras menos, no estamos aquí en este tribunal pleno como una instancia de gestión de cumplimiento de sentencias. Somos una instancia de asignación de responsabilidades a quienes no cumplen con nuestras sentencias. Las gestiones de cumplimiento, se dijo en esa ocasión, ya se hicieron en otros momentos. Así también lo aportó el señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien indicó que caso por caso se tiene que revisar y cuando se encuentre esta dilación, apuntó, hoy la legislación orienta a que aún las dilaciones deben ser castigadas. Señor ministro presidente, en su intervención y la de otro compañero, se dijo que esta era una de las faltas más graves que consignó el constituyente. Es de naturaleza extraordinaria y, por tanto, las conclusiones, consideraciones y consecuencias también deben ser de carácter extraordinario. Solo apelo a poner de relieve que este es un caso diferente, que yo estoy convencido que la disposición constitucional no solo es del interés para sancionar a quien no cumple, ni porque se cumpla una sentencia debemos dejar de lado todo lo que sucedió, por lo menos en este caso, durante 7 años. Y esto es una prevención que hace de manera concreta el constituyente para hacernos saber que allí hay una autoridad que, aunque hoy el acto ha sido cumplido por otra autoridad que la sustituyó, no puede quedar fuera del alcance que la propia Constitución le quiso dar como consecuencia a este tipo de actos. Estoy convencido que las disposiciones constitucionales deben llevarnos a sancionar no solo la dilación, sino todos aquellos actos que, como este, buscaron eludir el cumplimiento de una ejecutoria, independientemente de que ya, a exigencia de este tribunal pleno y con un proyecto de destitución en la mesa de todos ustedes, vino a cumplir 7 años después de que correspondía haber cumplido. Coincido con lo aquí dicho, es una de las violaciones más graves que consagra la Constitución y, por consecuencia, una que requiere del ejercicio de facultades también extraordinarias como las que se proponen en el proyecto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, ministro Pérez de Llano. Señora ministra.